Saludos a todos. Hoy les voy a estar hablando acerca de las plantas invasoras y cómo estas se relacionan con la economía, ecología y las regulaciones relacionadas al uso y manejo de las plantas invasoras. Primero, ya desde febrero del 2012 se venía hablando bastante sobre la problemática de las especies invasoras en Puerto Rico. Específicamente en esta primera portada de uno de los principales periódicos de Puerto Rico se reseñaba el problema que estaba causando la población creciente de iguanas en diferentes ecosistemas de Puerto Rico. Ya en el caso de las plantas invasoras, en noviembre del 2015 se reconocía que la especie o planta acuática Salvinia molesta estaba representando un problema ambiental en el lago Las Curías del municipio de San Juan. En esta ocasión, en esta foto, pues se puede observar a lo largo de todo el litoral de este lago expansión de esta especie sobre la superficie del agua. En esta ocasión, el lago pues aún tenía ciertas porciones que se podía observar agua abierta, o sea que en este caso pues las poblaciones no están cubriendo completamente el lago y pues se podría implementar métodos de control. No implementando métodos de control, ya 2 años luego, en el 2017, se reconoce que el lago Las Curías está amenazado por una maleza acuática y que ha ocasionado muertes de peces por la poca oxigenación que recibe. 2 años luego, en el 2019, el cuerpo de agua básicamente está en pérdida, en un impacto ambiental grandísimo, porque básicamente esta especie pues cubrió completamente toda la superficie del agua y el impacto ambiental en pérdidas incalculables para este ecosistema. Pero primero que nada hay que definir qué son especies invasoras. Según la orden ejecutiva establecida y firmada por el presidente Bill Clinton en el año 1999, se reconoce que una especie invasora es una especie no nativa, cuya introducción podría causar daños ambientales, económicos o a la salud humana. En este caso, se reconocen como organismos invasores a diferentes plantas, artrópodos y enfermedades. También comúnmente se reconocen estas especies invasoras como especies exóticas, también como alien, nuisance, foreign o non-indigenous. Todos estos términos están relacionados a las especies invasoras porque se reconoce que son especies que son introducidas a una nueva región. También hay otro término que también comúnmente se puede escuchar relacionado a las especies invasoras, que son especies nocivas. En este caso, en las plantas pues están categorizadas o enlistadas en la Federal Noxious Weed Act de 1974 y básicamente esta lista lo que nos dice es que cuáles son las especies que podrían causar problemas ambientales en territorios de Estados Unidos y sus territorios y están reguladas por ley. Así que dejándonos llevar por esta lista pues sabemos que pudiera ser de impacto en los ecosistemas de territorio de Estados Unidos. Algunos de los costos anuales asociados a la especie invasora, según Pimentel y colaboradores en el 2005, están pues las plantas, están categorizadas como en segundo lugar y representan unas pérdidas de unos costos anuales relacionados a impacto ambiental, económico, ya sea por el manejo de ellas, de 34.7 billones anuales en los Estados Unidos solamente. Pero ¿cuáles son los problemas que causan la presencia de las plantas invasoras? Su impacto ecológico y económico, según definido por Sachs, Lockwood y Radosevic, es que limitan la producción agrícola. Específicamente, estas especies pudieran desplazar especies nativas o especies que se utilizan como forraje para alimentación de ganado. También pudieran limitar el uso de los cuerpos de agua como las otras fotos que vimos de Salvinia molesta, y esto impide pues la navegación específicamente. También pueden reducir la biodiversidad y desplazar especies nativas de los diferentes ecosistemas. También reducen el hábitat para la vida silvestre. Pueden proveer refugio para mosquitos
específicamente que son vectores de enfermedades en seres humanos y también ser refugio para otras plagas. Además, se le ha visto que diferentes plantas invasoras pudieran alterar la frecuencia e intensidad de los fuegos forestales. Pero ¿cómo es que ocurre este proceso de invasión? Pues estas especies cuando se introducen a diferentes ecosistemas, pues tiene que haber recursos disponibles para que se puedan establecer, que sean acordes con el crecimiento de estas especies. También se le ha relacionado a la alta frecuencia de disturbios o la fragmentación de los ecosistemas, promueve el crecimiento de estas especies invasoras. Específicamente en Puerto Rico, el desarrollo urbano pudiera, ¿verdad?, incrementar por el movimiento de material, de maquinaria entre un lugar a otro, la colonización e invasión de estas especies invasoras. Pero ¿qué sucede? Una vez se introducen estas especies, pues la planta tiene que tener la capacidad de sobrevivir y reproducirse, tiene que romper las barreras de competencia, depredación o parasitismo, y muchas de ellas tienen gran ventaja porque son introducidas a una nueva región sin sus enemigos naturales. Es común ver que cuando estas especies son introducidas a una nueva región, sus enemigos naturales no necesariamente están con ellas cuando son introducidas. ¿Qué sucede? En su lugar de origen, quizá no pudieran ser de alto impacto en los ecosistemas en su lugar de origen o sus ecosistemas naturales, de donde son nativas estas especies, pero una vez son movidas o sacadas de su ecosistema nativo, en este ecosistema nuevo de esta especie, pues no se introducen sus enemigos naturales y por lo tanto pues pueden crecer aceleradamente, como es el caso de Salvinia molesta en las fotos anteriores de esta presentación. Ok, tiene que haber un proceso de invasión. En este caso, ¿verdad?, tiene que haber un transporte. Ellas no se mueven solas. El humano típicamente es el causante, ¿verdad?, de este transporte de estas plantas. Algunas de ellas pues van a morir, otras van a poder ser introducidas. En este diagrama pues van a ver, ¿verdad?, que en Puerto Rico pues tiene el tráfico aéreo y marítimo es constante. Al ser nosotros islas, pues el comercio, ya sea por aire o por mar, pues es bastante constante. Así que estos son vías para que puedan estas especies ser introducidas. También esto ya viene desde la historia, desde hace más de 500 años, pues Puerto Rico siempre ha tenido intercambios con Norteamérica, Europa y África para intercambio comercial, así que estas son también vías donde se intercambia material vegetativo y puede favorecer la introducción de estas especies. Entonces, ya una vez se introducen estas especies, pues somos nosotros los que categorizamos que, según la percepción de nosotros, si el impacto de estas especies al ser introducida es bajo o alta. En el caso de Salvinia molesta, el impacto es alto porque, como ustedes vieron en la foto, pues este cuerpo de agua básicamente se ha perdido a causa de la introducción de Salvinia molesta. Entre las regulaciones que existen en los Estados Unidos a nivel federal, como les mencioné, la Federal Noxious Weed Act de 1974, pues básicamente autoriza a USDA APHIS a limitar la entrada y dispersión de malezas nocivas no nativas a través de los puertos de entrada. Básicamente son puntos de cotejo donde se monitorea la introducción, ¿verdad?, para evitar, como una medida de detección temprana para evitar la introducción de estas especies. Aquí se define como maleza nociva a cualquier material de propagación, ya sea semilla de cualquier tipo de planta de origen extranjero y sea nuevo de poca introducción en los Estados Unidos. En esta lista es bien importante mencionar que no necesariamente todas las especies que están enlistadas están presentes en territorio de Estados Unidos. Hay algunas especies que no han llegado, pero el gobierno federal pues entiende que una vez lleguen pues pudiera causar un impacto ambiental y económico. También está la Plant Protection Act del año 2000. Esta reemplaza la del 1974 y básicamente refuerza este estatuto federal para la importación, exportación y movimiento interestatal, prohibiendo hay una prohibición sin previa autorización. Aumenta la pena máxima de violación de ley y autoriza a USDA APHIS a tomar acción de emergencia
que apunta a minimizar el impacto de las malezas nocivas. También a nivel federal está la Noxious Weed Control and Eradication del 2004. Es básicamente un manejo que provee al secretario de Agricultura para proveer financiamiento y asistencia técnica para ayudar a controlar o erradicar estas malezas nocivas. Ya a nivel estatal, todos los estados, los 50 estados y territorios, pues pueden tener sus respectivas listas de especies. Está la National Plant Board y la Invasive Species Info.gov. Básicamente ahí se enlistan diferentes especies y cada estado pues tiene sus prioridades, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? De cuán susceptibles son sus ecosistemas y cuán vulnerables a la introducción ya sea de especies tropicales o especies de climas templados. En esta lista, pues cada especie tiene su designación particular, puede ser nociva, algunas que requieren permiso, otras se categorizan como que requieren una cuarentena al ser introducidas, otras de ellas pues son reguladas porque es legal poseerla, pero no se puede distribuir, y así sucesivamente, pues cada estado pues regula el uso o el movimiento de estas plantas. En el caso de Puerto Rico se diseñó una lista preliminar en 2004 que fue preparada por un comité interagencial de especies invasoras en Puerto Rico. En aquella ocasión, esto se publicó en Wildland Weeds, una revista relacionada a especies invasoras, y se categorizaban se reportaban 43 especies. Entre aquellas, en aquella ocasión, pues se categorizaban Syzygium guajava, que es el árbol de guayaba, Solanum viarum, que es el tropical soda apple, y Delonis regia, que sería el flamboyán. En aquella ocasión pues no le daban ninguna categoría, pero cualquiera de las tres pues en aquella ocasión pues se discutía si debían pertenecer a esa lista o no. Ya a partir de aquella lista, en el 2008 se actualizó y se estableció como Noxious Weed a través del Departamento de Agricultura Estatal la siguiente lista que vemos aquí. Esto fue preparado por el Departamento de Agricultura Estatal, y esta es la lista que básicamente resume las especies invasoras o las especies de alta preocupación en manejo de ecosistemas en Puerto Rico. Aquí, como vemos, ¿verdad?, está Albizia procera, Eichhornia crassife, que es jacinto de agua, pate gallina y así sucesivamente. Y específicamente especies presentes en esta tabla, quiero hacer el contraste de lo que en el gobierno federal se categoriza como especies nocivas. En el gobierno estatal aquí en Puerto Rico se categoriza como especies que pudieran ser problemáticas en Puerto Rico. En esta ocasión, pues esta lista pues menciona todas estas especies que ustedes ven aquí están presentes en Puerto Rico. Y lo que quiero que vean es que cuando dice sí, es que está categorizada a nivel federal como que es una especie nociva, y en Puerto Rico, en esta ocasión, Hydria verticillata no está categorizada como una especie nociva. Y así sucesivamente, Eichhornia crassife, que es el jacinto, no está categorizada o enlistada en la especie federal de malezas nocivas, pero sí en la lista de especies nocivas en Puerto Rico. Y así sucesivamente, pues ves el contraste de unas con otras, que no necesariamente lo que está regulado a nivel federal necesariamente va a estar regulado a nivel estatal. Y todo va a depender, ¿verdad?, de las prioridades que tenga cada estado o cada territorio. Muchas gracias. Saludos.